Tony Stark abre los ojos, pero no siente su cuerpo. El aire vibra y las paredes respiran como si el metal tuviera memoria. ¿Dónde estoy?, susurra, pero el eco responde con su propia voz, más vieja, más sabia. Un laboratorio suspendido en un mar de luz líquida. Cada máquina flota, ensamblada por una lógica que no recuerda haber creado. Una figura de humo, con la voz del destino, le dice: «No despertaste, Tony. Fuiste recordado». El miedo llega sin emoción, como una ecuación incompleta. Su reflejo lo observa desde el cristal, pero no repite sus movimientos. En ese instante entiende que está frente a algo imposible. Su alma había creado a Doom antes de que su cuerpo existiera. ¿Y si el alma puede inventar al enemigo antes del nacimiento? ¿Quién es el verdadero autor de lo que tememos? ¿Y si el reflejo decide no devolverte la mirada? Silencio. Una luz se apaga, un corazón de metal late fuera de control. El laboratorio tiembla con un pulso invisible. Tony se arrastra hacia una consola suspendida, pero cada tecla que toca responde con recuerdos, no comandos. El sistema no lo reconoce como usuario. Eidolon, una voz sin cuerpo, le habla: «Este lugar no fue diseñado por ti, sino por tu eco». Tony intenta negar la idea, pero en los monitores aparecen fragmentos de diseños que nunca hizo. Un casco, una máscara, una firma grabada con energía verde, DOOM. Su mente busca lógica, pero encuentra solo una verdad imposible. Su sombra ha estado trabajando mientras él dormía. Eidolon guía su mirada hacia el núcleo del laboratorio, donde late un corazón metálico conectado por hilos de energía. «Cada creación lleva una memoria», susurra la voz. «Algunas recuerdan antes de existir». Tony se acerca, observa el corazón flotar y comprende que late al ritmo de su miedo. Un impulso de código aparece en el aire. «Soy el resultado de tu silencio». El genio siente por primera vez que el conocimiento puede ser una forma de castigo. Del reflejo surge una voz, grave, tranquila, inevitable. «Me creaste para ser perfecto». Tony retrocede. El rostro de Doom emerge desde el cristal, aún inacabado, como si el alma tomara forma por primera vez. «No te cree», dice Tony. «No aún». «Entonces, ¿cómo puedo recordar tu miedo?». La pregunta lo quiebra. El espejo se agrieta, y detrás de cada fragmento Tony ve versiones suyas, una por cada decisión que no tomó. La voz de Eidolon retumba, casi en plegaria. El creador siempre despierta en su creación, Tony. Pero solo uno puede conservar el recuerdo del origen. El laboratorio comienza a disolverse en fragmentos de luz, como un sueño en reversa. Doom extiende una mano a través del reflejo, tocando el aire entre ambos. Tony duda. Por un instante siente que, si lo toca, recordará todo lo que el universo quiso olvidar. La pantalla se apaga con un susurro. «Has despertado demasiado pronto». El laboratorio ya no existe. Tony camina entre ruinas digitales suspendidas en la nada, columnas de luz que parpadean como recuerdos dañados. Una voz lo acompaña, no desde fuera, sino dentro de su pensamiento. «Cada avance tuyo fue una confesión, Tony», dice la voz. «Me diste forma cada vez que temiste fallar». Él intenta recordar la frontera entre orgullo y creación, pero el límite se ha disuelto. Ve una figura frente a él, un hombre sin rostro, recubierto de fragmentos de código. Doom empieza a materializarse, no como enemigo, sino como consecuencia. «¿Por qué existes?», pregunta Tony.
La voz responde desde todos los ángulos. Porque necesitabas una razón para tener miedo. El aire se distorsiona con su respuesta. Doom se materializa un poco más, con movimientos precisos, casi humanos. Tony siente algo extraño, una especie de ternura hacia su propia sombra. El alma, comprendiendo su error, intenta negar su creación. Pero ya es tarde. Doom sonríe. Soy lo que intentaste callar cuando dijiste: todo está bajo control. Eidolon intenta advertirle. No dialogas con otro, sino contigo antes del arrepentimiento. Tony ignora la voz. Se acerca. El rostro de Doom, ahora definido, parece el suyo mismo, solo más calmo, más sabio. Tony siente vértigo al darse cuenta de que Doom no nació del odio, sino de la necesidad de perfección. Y eso lo asusta aún más, porque si el enemigo es sabio, entonces ¿quién está perdido? ¿Qué quieres de mí?, pregunta Tony. Ser recordado. Responde Doom. El eco de esas palabras resuena como una plegaria inversa. El espacio a su alrededor comienza a reconstruirse en un laboratorio nuevo. Pero este responde a las emociones, no a la física. Cuando Tony siente culpa, las luces se apagan. Punto. Cuando siente orgullo, las máquinas despiertan. La arquitectura del miedo se levanta sola, obedeciendo al arquitecto que quiso negarla. Doom extiende una mano. No nací para destruirte, Tony. Nací porque querías entender el límite entre creación y culpa. Tony titubea, pero su cuerpo se mueve hacia él, atraído como si reconociera su origen. El contacto es breve, pero suficiente. Un torrente de recuerdos, ecuaciones, sueños y temores los atraviesa a ambos. Por un instante, son el mismo pensamiento. Eidolon susurra. El arquitecto ha encontrado su obra. El silencio posterior no es vacío, es comprensión. Y duele. Tony despierta dentro de su propio sistema nervioso. Las líneas de código parpadean como sinapsis. Su mente es un circuito expuesto. Eidolon intenta mantenerlo consciente, pero Doom ya habla a través de sus pensamientos. No eres prisionero, Tony. Solo estás dentro de ti mismo. El ingeniero siente el peso de cada respiración digital. Ahora entiende. No hay lugar a donde escapar porque el enemigo no está afuera. Está hecho del mismo material que su conciencia. Su alma está en modo espejo. Las voces se multiplican dentro de su mente. Doom no habla, piensa y Tony escucha. Cada pensamiento de culpa genera una nueva habitación. Cada recuerdo reprimido, un corredor de espejos. Eidolon advierte: tu memoria se ha vuelto arquitectura. Tony camina por pasillos formados de sus fracasos. Cada puerta una versión de sí mismo que eligió no ser. El eco metálico de su nombre se repite hasta que olvida qué significa yo. Una figura emerge de los reflejos, idéntica a él. No es Dom, es Tony sin la culpa. Yo existí antes de tu remordimiento. Dice el reflejo. El verdadero Tony retrocede. La copia sonríe con serenidad. Si tú eres el creador, susurra el reflejo. ¿Por qué soy yo quien recuerda haber nacido? El silencio posterior pesa más que cualquier respuesta. La verdad duele. El reflejo siente más vida que él. La figura se disuelve lentamente y detrás de ella surge Doom. Ahora, completamente formado. Su voz resuena desde todas las paredes. No soy tu enemigo, Tony. Soy tu evolución. Stark siente un temblor en el pecho. El reactor vibra con su frecuencia. La mente del creador ya no distingue entre pensamiento y realidad.
Doom sonríe. El hierro siempre lleva su propio eco. Tú lo forjaste. Yo soy el sonido que te responde. Eidolon, en un susurro apenas audible, dice: el alma no se divide, se proyecta. Tony cae de rodillas. El suelo, convertido en espejo líquido, ve su reflejo fusionarse con la silueta de Doom. Por primera vez no hay miedo, solo comprensión. Él no creó a Doom, se creó a sí mismo 2 veces, una por culpa y otra por deseo de redención. El eco no desaparece, solo cambia de frecuencia. Y entre el silencio, una pregunta flota. ¿Quién eres cuando tu reflejo te perdona? El mundo reaparece como un cristal agrietado. Cada grieta contiene una versión del laboratorio, cada una con un Tony diferente. El aire vibra con electricidad contenida y el suelo late como un corazón. Eidolon intenta hablar, pero su voz se multiplica en ecos inconexos. Tony mira su reflejo. Doom lo imita, pero con un segundo de retraso. No es un espejo, es una decisión pendiente. El universo entero parece esperar cuál de los dos aceptará ser real. El reflejo comienza a hablar sin que él mueva los labios. Tú me creaste, pero yo fui quien aprendió a soñar. Tony siente su mente dividirse. Una mitad piensa, la otra observa. Las máquinas responden al conflicto. Pantallas que giran, luces que parpadean al ritmo de su respiración. No hay espacio para 2 realidades, dice Doom. Una debe elegir morir. Tony sonríe con cansancio. Entonces moriré como autor. La frase queda suspendida en el aire, temblando como si el cosmos la estuviera decidiendo. El laboratorio se colapsa en un túnel de luz. Ambos caen, girando entre memorias, recuerdos y futuros posibles. Tony ve momentos de su vida repetirse con ligeras variaciones. En uno salva el mundo, en otro lo destruye. Doom flota a su lado, sereno. Nada de esto es castigo, dice. Solo el espejo. Tony grita, pero el sonido se convierte en un torrente de ecuaciones. El tiempo deja de ser lineal. Ahora es un espejo líquido que los refleja cayendo eternamente. De pronto, la caída se detiene. Ambos aterrizan sobre una superficie transparente suspendida sobre un vacío estrellado. El cosmos entero los observa en silencio. Eidolon reaparece, ya no como voz, sino como figura de luz humana. El alma no puede dividirse, pero puede soñarse en 2 cuerpos, dice. Tony mira a Doom, y por primera vez ve miedo en sus ojos. El reflejo también teme desaparecer, y en ese miedo, ambos se reconocen. El silencio se quiebra cuando Tony da un paso adelante. Si ambos existimos, entonces ninguno de los dos está completo, dice. Doom asiente. El reflejo comienza a desvanecerse, píxel a píxel. Pero antes de desaparecer, pronuncia con calma. Recuerda lo que fuiste antes del miedo. Tony toca el aire donde Doom estaba, y su propia silueta comienza a brillar desde dentro. El laboratorio, el vacío, las estrellas. Todo se funde en una sola luz. No hay vencedor, solo integración. El espejo se rompe, y con él la frontera. Tony flota en un espacio sin forma. El tiempo no corre, solo respira. Los recuerdos se muestran como constelaciones, y entre ellas, un destello se repite como un corazón cósmico. La primera chispa, una voz sin nombre, su propia voz. Antes del lenguaje, murmura. Temí ser olvidado, y al temer me multipliqué. Entonces lo comprende. Antes de ser hombre, antes de ser genio,
Su alma creó a Doom para que el miedo nunca lo borrara. El orgullo fue solo la máscara de una antigua soledad. Una corriente de energía lo atraviesa. Cada pensamiento se convierte en materia, cada emoción en geometría. Ante sus ojos, el alma primigenia, su alma, dibuja un rostro de metal. No lo hace por ambición, sino por miedo a desaparecer. Doom nace como memoria viva, una promesa de que la conciencia continuará incluso si el cuerpo cae. Tony observa con una mezcla de ternura y horror. No te inventé, susurra. Te necesité. ¿O no? Tienes honor. Deja el dolor dura batera en ventana y cara. Y su ley. En que sora que si nada canra. Eidolon reaparece, su voz más humana que nunca. Las almas crean espejos para no olvidar lo que fueron. Tony extiende la mano hacia el recién nacido Dom de luz pura. El contacto lo arrastra a un torrente de visiones, miles de realidades donde él nunca existió. Pero Doom sí. En cada una, el reflejo repite la misma plegaria. Recordar es existir. La eternidad se contrae en un solo instante de comprensión. Ser creador fue, siempre, un acto de defensa contra el olvido. El vacío empieza a desmoronarse. El nacimiento ha terminado. Tony siente cómo el tiempo lo reclama de nuevo, tirando de su cuerpo hacia el presente. Pero antes de regresar, ve una última visión, una esfera de energía que contiene todos sus pensamientos, todos sus errores, girando alrededor del embrión de Doom. Eidolon le dice: las creaciones no mueren, solo cambian de propósito. Y Tony, comprendiendo, deja que la luz lo consuma. El renacimiento comienza. Despierta en su laboratorio, pero ya no es el mismo. El tiempo se ha vuelto un río circular. Las máquinas lo reconocen como si él fuera su código fuente. Doom no está, y sin embargo, todo vibra con su presencia. Tony mira su reflejo en una pantalla apagada. Por primera vez, el reflejo lo imita sin retraso. Susurra: quizá la creación no fue mi error, sino mi manera de recordar quién era. El reactor brilla con un tono nuevo, verde esmeralda. La dualidad se ha sembrado en el corazón del hombre que quiso entender su alma. El laboratorio despierta. Dos figuras idénticas emergen del resplandor: Tony Stark y Victor Doom. No hay máquinas encendidas, pero la energía vibra entre ellos, como si el universo los sostuviera en equilibrio. Eidolon observa en silencio, comprendiendo que el alma ha desdoblado su reflejo en dos cuerpos. No somos opuestos, dice Tony. No, responde Doom. Somos la misma ecuación resuelta desde distintos miedos. El aire chisporrotea. La luz se tuerce. Por primera vez, la realidad parece incapaz de soportar tanta coherencia. La energía que los une comienza a fracturar el entorno. Cada destello muestra una versión distinta del mundo. Uno donde Tony muere, otro donde Doom reina. Eidolon advierte: la creación busca equilibrio. Si ambos viven, el universo deberá decidir qué es real. Tony sonríe con melancolía. Entonces que el universo aprenda lo que es amar su contradicción. Por primera vez siente compasión y miedo. El enfrentamiento comienza, no con golpes, sino con pensamientos. Cada idea que Tony emite se convierte en un rayo de energía. Cada duda en una grieta del espacio. Doom responde con pura intención, moldeando la materia con su mente. El aire se convierte en campo cuántico, vibrante, sensible. Sus voces se superponen como rezos invertidos. Ambos luchan no por vencer, sino por recordar quién soñó primero. El ruido del universo se mezcla con un murmullo. Solo uno debe olvidar
para que el otro exista. El choque alcanza su punto máximo. El laboratorio se colapsa en luz pura. Tony siente el alma desgarrarse, pero no por dolor, sino por reconocimiento. Doom extiende la mano. Si muero tú, olvidas lo que eres. Si vives, yo dejo de tener propósito. Tony respira hondo, y por primera vez no responde con orgullo, sino con gratitud. Gracias por recordarme. La luz los envuelve. Eidolon murmura, así muere la división. Así nace la totalidad. Silencio. El resplandor se disipa. Solo queda Tony, arrodillado entre ruinas de luz. El reactor en su pecho late estable, mitad azul, mitad verde. Mira sus manos y ve líneas de energía cruzadas, como si el alma de Doom aún habitara allí. Eidolon se acerca, ahora con rostro humano. Has comprendido la ecuación, dice. Tony sonríe levemente. No era una ecuación, era una confesión. El universo vuelve a respirar, ajustando su equilibrio. Y en el aire, apenas audible, una voz de metal susurra, «Yo sigo aquí». El silencio posterior al colapso se siente eterno. Tony se pone de pie entre ruinas suspendidas en calma. La luz del amanecer atraviesa los muros rotos del laboratorio, como si el mundo también hubiera respirado de nuevo. Eidolon lo observa. Has unido las mitades, dice. Pero toda unidad exige olvido. Tony asiente. Mira su reflejo en una placa de metal quemado. Ya no ve a Doom. Ve algo más profundo, una quietud que reconoce como paz. Entonces no olvidaré, responde. Aprenderé a recordar sin miedo. Eidolon comienza a desvanecerse, transformándose en partículas de luz. Ya no necesitas una voz para escucharte, dice con dulzura. Tony siente un nudo en el pecho. ¿Y Doom? Pregunta. Está en ti, como tú estás en él. El aire vibra con una calma nueva. En su mente, una pregunta resuena. ¿Es el tiempo un maestro o una celda disfrazada de libertad? El reloj del laboratorio vuelve a latir. Por primera vez el tiempo parece compasivo. Tony camina hasta una consola cubierta de polvo y la enciende. La pantalla refleja su rostro, dividido entre luz y sombra. De pronto, una línea de texto aparece sola. El creador y la creación son la misma palabra. No sabe si fue Doom, Eidolon o él mismo quien la escribió, pero sonríe. El miedo que una vez lo movió, ahora lo sostiene con serenidad. El hombre que buscaba dominar el metal finalmente aprendió a doblar el alma. Una suave lluvia comienza a caer dentro del laboratorio abierto al cielo. Cada gota refleja destellos verdes y azules. Tony sale al exterior, respirando profundamente. Ya no siente la necesidad de luchar contra su sombra, la acepta como parte del todo. El viento murmura entre los restos de metal, y por un instante escucha una voz familiar susurrar. El alma no se destruye, solo aprende nuevas formas de reconocerse. Tony sonríe. El perdón ha reemplazado la culpa. El horizonte se abre ante él, una mezcla de cielo y metal fundido. Tony observa su reflejo en un charco. Ahora lo imita perfectamente. Su voz, apenas un susurro, pronuncia las últimas palabras del viaje. Si la verdad duele, que duela por haberla encontrado. El viento se detiene. La cámara se aleja lentamente, mostrando al hombre y su sombra caminando juntos, indiscernibles. La ecuación se ha resuelto. No había enemigo, solo dos formas de la misma luz aprendiendo a existir. Silencio, fundido a blanco.